Los panistas no se cansan de hacer el ridículo, pues convocan a una conferencia de prensa y le sale el tiro por la culata. Y es que empieza el líder del cártel inmobiliario, Jorge Romero, a decir que van a acudir a instancias internacionales para que Morena sea declarado un narcogobierno, para que otros países intercedan y salven al pueblo de México de, bueno, rebasadísimo el tipo con sus choros, todos con su celular ahí googleando, yo creo que preguntándole al ChatGPT que les haga un buen diálogo. Un desastre su conferencia de estos panistas. Y es que ya cansados de tanta mentira, de tanto cuento, que ya ni ellos se creen, ya no saben ni qué más inventar. Llega su némesis, un reportero, y desmiente en su cara a todos estos farsantes panistas, pues claramente les dice: dejen de mentir. Toda esa información que ustedes intentan dar como alarmante ya ha sido desmentida. En pocas palabras les dice: basta de mentiras, basta de hipocresía, ustedes no defienden la soberanía para nada. En el caso de Maru Campos solamente le dan vueltas, pero ustedes ni resuelven, ni atienden, ni nada. Bueno, ya no sabía ni qué hacer Jorge Romero, tuvo que pedirle ayuda incluso a Lili Téllez. Imagínense Lili Téllez hablando de soberanía. El chiste se cuenta solo, pero vamos a ver el video. Pues los dejó exhibidos, rebasados, humillados y aplastados. Nosotros presentaremos todo un paquete que ya anunciamos, porque vamos a agotar todos los recursos que nos da la ley para que este caso no quede impune. El lunes presentamos en la Cámara de Diputados la solicitud de juicio político en contra del hoy gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Mora. Mencionamos también que en próximos días acudiremos ante la Corte Penal Internacional en La Haya para promover delitos, que se castigue, denunciar delitos de lesa humanidad. Y hoy aquí venimos a anunciar que formalizamos, ya lo hicimos, la presentación de una facultad que es exclusiva del Senado, según la fracción quinta del artículo 76 de la Constitución, que es el que habla de las facultades exclusivas del Senado, la formal solicitud de desaparición de poderes en el estado de Sinaloa. Ya está presentada, estamos formalmente solicitando que se haga su trámite. ¿Y qué es lo que dice la ley respecto a la desaparición de poderes? A ver, dejarlo absolutamente claro. Dice, parafraseo a la ley, dice que procede desaparecer los poderes si literalmente ya existe una imposibilidad para gobernar esa entidad. Y también si se ha impedido la vigencia del orden jurídico. Esto para nosotros evidentemente encuadra con lo que está sucediendo en Sinaloa, y lo decimos. La desaparición de poderes no es una medida sancionatoria para nadie. Esto no acaba en una sanción penal. Lo que ya se imputó por parte de una corte contra individuos, también nosotros ya lo estamos promoviendo mediante el juicio político que referimos y la denuncia ante la Corte Penal Internacional. Pero esta figura de desaparición de poderes no es para sancionar a nadie, es para rescatar a Sinaloa. A miles de familias en Sinaloa que simple y sencillamente ya no tienen gobernabilidad. O díganos, ¿creen que es gobernable una entidad en donde se consta que llegaron al poder por el apoyo de los delincuentes? Ganaron la elección porque los apoyaron los delincuentes. Por eso ganaron. Y ya que ganaron, mantuvieron su asociación con la delincuencia organizada. Cogobernaron Sinaloa. Y hoy solo estamos hablando de Sinaloa. Tenemos paciencia para todo lo que se viene, porque les aseguro que ahí se viene. En el caso de Sinaloa, Acción Nacional está proponiendo literalmente limpiar a Sinaloa de los poderes ilegítimamente constituidos, para dar paso a mujeres y hombres que puedan rescatar y regresar un mínimo de seguridad y de gobernabilidad institucional en el estado de Sinaloa. Para ampliar sobre esta figura, les doy la palabra al coordinador de los senadores, Ricardo Anaya. Gracias, presidente. Pues como ya lo ha dicho con enorme claridad nuestro presidente nacional, lo que estamos nosotros planteando es que se convoque a un periodo extraordinario de manera inmediata y que en ese periodo extraordinario
este Senado de la República declare la desaparición de poderes. Porque efectivamente, estos vínculos, este pacto, esta alianza del crimen organizado con el gobierno, no solamente implica al narco gobernador Rubén Rocha Moya. El problema se extiende al Poder Legislativo, el problema se extiende al Poder Judicial. Tan se extiende al Poder Legislativo que, ni más ni menos que en la elección de 2021, una hoy diputada fue secuestrada por el crimen organizado. Y tan se extiende al Poder Judicial que, contrario a lo que se ha dicho, se impugnó la elección de 2021. Falso que no se haya impugnado la elección de Rubén Rocha Moya en 2021. Por supuesto que se impugnó. ¿Y quién creen que fue la magistrada ponente, por cierto? Para quienes dicen que la oposición no impugnó y no se presentaron pruebas, yo les digo el número de expediente 06/2021. Por supuesto que en su momento denunciamos que fue una narcoelección, que Morena pactó con el crimen organizado, que el crimen organizado les hizo el trabajo sucio y hoy sabemos que les pagaron con posiciones en la policía y en la fiscalía. Y cuando lo denunciamos, ¿quién creen que fue la magistrada ponente que resolvió que no había intervenido el crimen organizado? La magistrada se llama Aida Insunza Cázares. Y no es una coincidencia, no vayan a decir, ¿qué coincidencia que se apellide igual que uno de los imputados por el Departamento de Justicia? No, lo que sucede es que es la hermana de uno de los imputados por el Departamento de Justicia de estar involucrado en esta red de narcotráfico. Lo que se debe entender con claridad es que este problema no solamente atañe al narcogobernador Rubén Rocha Moya, sino que el narco, el crimen organizado, penetró también en el Poder Legislativo, tiene penetrado el Poder Judicial y es por eso que lo que procede es la desaparición de poderes en el estado de Sinaloa. Gracias, hermano. Muy bien, pues si hubiera, estaríamos encantados de responder las preguntas que quisieran formular. José Luis Valdés, de 11 Noticias. Señor, buenas tardes. Unas cuantas precisiones de todo lo que han dicho. Primero, ¿en qué se basa para decir que los paquetes de criminales que fueron enviados a Estados Unidos fueron extradiciones? ¿Por qué se lo pregunto? Porque tanto el gobierno de Estados Unidos como el propio gobierno mexicano hablaron de envíos y traslados. Incluso en el último paquete se mencionó que se trasladaron con base en la Ley de Seguridad Nacional y Cooperación. Entonces, ¿de dónde saca ese concepto? Primero, esa es la primera. Sí. Dime las demás, hermano mío. No, la primera, por favor. Si quieres, dime todas, mi querido José Luis. Ok, bueno. La segunda, ustedes hablan acerca de una persecución política en contra de la gobernadora de Chihuahua por el desmantelamiento del narcolaboratorio, pero no mencionan abiertamente, no dan algún comentario con respecto a la presencia irregular de agentes de la CIA en ese lugar, e incluso mencionaron el caso de Tecámac, cuando ayer la misma CIA salió a desmentir esa información. Entonces, ¿en qué se basan ustedes para decir que la CIA operó, por ejemplo, en Tecámac con esa firmeza? Esa sería la última. Y la tercera, usted mencionó también que defiende la soberanía al 2000 y punto por ciento. Entonces, ¿por qué no mencionar, no cuestionar esas notas que vienen de Estados Unidos, donde prácticamente se pone a México como un estado gobernado por el narcotráfico? A ver, voy a apoyar en los diputados Jorge Triana y en la senadora Lili Telles para contestar esta, pero déjame decirte a grandes rasgos lo siguiente. Que hayan sido extradiciones no es noticia pública, hermano mío, noticia criminal. No se tiene que ser un genio, pues fue lo que públicamente se dijo, se extraditaron a 32 personas. Voy a dejar, dame de... ¿Tienes más preguntas, mi querido José Luis? Entonces responderemos, hermano mío. Nos da mucho gusto responderle a Canal 11, lo hacemos con mucho gusto.
A ver, déjame responder con la última pregunta tuya, antes de pasarle la voz a la senadora Lili Telles y a Jorge Triana. ¿Por qué no defendemos la soberanía cuando desde otro país se señala que en México gobiernan los cárteles del narcotráfico? Más bien yo a ti y a millones de personas les preguntaría, a todas las millones de mujeres y hombres que defendemos la soberanía del país, no de su gobierno, de mis símbolos patrios, de mi país, no de la 4T. Una última pregunta, una única pregunta. Cuando dicen esas aseveraciones, ¿están mintiendo? ¿O le duele mucho a muchas personas, empezando por quienes gobiernan este país, que sea la verdad? Senadora Lili Telles. Mi senadora Lili Telles, ¿tiene prisa? Buenas tardes. Es notorio cómo Morena y el gobierno de Morena siempre ponen la soberanía en los criminales. Deben estar claros, debería estar clara la presidenta Sheinbaum de que la soberanía de México no radica en los narcopolíticos y en los cárteles. Porque cuando Morena protesta alegando que se está atacando a México y que se está violando la soberanía de México, es cuando desde los Estados Unidos se señala a los cárteles y a los narcopolíticos. La verdadera violación a la soberanía de México es la que llevó a cabo Morena con el narcopacto. Hay que decirlo con toda claridad. Morena vendió la soberanía de México a los cárteles para llegar al poder y mantenerse en el poder. Ya no busquen, ya no le den vueltas. Con esta acusación, con esta orden de aprehensión, con esta orden de extradición contra estos 10 funcionarios que estaban en activo en Sinaloa, está la prueba y todos los mexicanos lo sabíamos. Yo les he dicho aquí en esta tribuna durante años, constantemente, que son el brazo legislativo del crimen organizado y que el crimen organizado es el brazo armado de Morena. Es vergonzoso ante el mundo que Sheinbaum y su gobierno salgan a defender a Rocha Moya, a Insunza y a los otros 8 funcionarios. Es vergonzoso para México. Queda claro que la presidente Sheinbaum es solo presidente de su partido mafiocrático, porque la presidente no respondió ante estas acusaciones y ante esta petición de extradición, no respondió conforme al Estado de Derecho, no respondió conforme a la ley, respondió conforme a la mafia, encubriendo a los acusados. Lo que está señalando la Corte del Sur de Nueva York en Estados Unidos es la acusación más grave contra un gobierno en funciones en la historia de México. Esto es un parteaguas en la historia de México. A mí me da tristeza decir que teníamos razón, porque la situación es muy grave, pero también celebro que esté pasando esto porque los mexicanos se están dando cuenta de que efectivamente es un narcoestado. Y Sheinbaum cada mañana que sale a defender abiertamente a Rocha Moya está confirmando que está defendiendo el narcoestado. Y por último, el gobierno de Sheinbaum, los escaños de estas personas del Senado, las curules en diputados y otros gobernadores son ilegítimos por doble trampa. Una, se robaron los votos y cometieron toda clase de atropellos. Y segunda, fue con el dinero del narco. Es doble la indignación. Es un gobierno ilegítimo, ese y el de todos los demás narcopolíticos. Esta acusación que viene de los Estados Unidos es el inicio
de la limpieza que habrá en México, porque los mexicanos estamos hartos de los narcopolíticos. Muy bien, querida. Rápido, nada más, para que no nos quedemos con una idea errónea sobre el tema de las entregas de delincuentes que hubo 3, de México hacia los Estados Unidos. Primero entregaron delincuentes de alto perfil. Vino La Tuta, vino Caro Quintero, etcétera. Luego fueron bajando lugartenientes y la última ya fue de muy menor calado. Pero tienen una característica estas entregas. Son extradiciones completamente extralegales al margen de la ley. Es decir, cada extradición se tiene que llevar a cabo conforme a un proceso. Tiene que llevar un proceso legal. Para saltarse los procesos legales, cruzaron la frontera. En palabras del propio Andrés Manuel López Obrador, que lo dijo en alguna ocasión, fueron secuestros transfronterizos lo que hicieron. Es decir, se saltaron la ley para entregar a estos delincuentes a Estados Unidos. Qué bueno que lo hicieron. Pero ahora se ponen exquisitos con la aplicación de la ley y quieren a pie de juntillas que se entreguen ciertas características que marcan nuestro tratado de extradición, pero fuera de la temporalidad que se maneja. ¿Qué es lo que se está pidiendo a México? Se está pidiendo, en palabras llanas, no me voy a meter tampoco en términos legales, lo que se está pidiendo es, aquí hay 10 nombres, 10 personajes, 10 políticos de Morena, quiero que los captures, que los retengas y cuando los tengas, yo en 60 días te entrego los expedientes de cada uno para que los judicialices. Eso dice la ley de extradición, eso dice el tratado de extradición, y eso es lo que no dice la presidenta de la República, seguramente porque está mal informada. Entonces, ¿cómo es posible que en esas 32 entregas extralegales sí se hayan saltado la ley y ahorita sean los más legaloides posibles? Se conviertan en jurisconsultos pulcros, exquisitos en la aplicación de la ley. Entonces, me interesa mucho que quede claro eso. Nos hicieron, engañaron a la gente diciendo que eran 32 extradiciones. Es falso. Fueron 32 entregas extralegales. Y así hay que decirlo. La penúltima intervención por parte de los medios de comunicación es de Mayolo López, del Grupo Reforma. Gracias, Jorge. Querido Mayolo. El senador Cantón Cetina acaba de declarar hace unos minutos que de manera inevitable Maru Campos será desaforada. ¿Qué pueden hacer ustedes para impedirlo? Y segundo, ¿por qué, según se supo hoy, Rubén Rocha ha solicitado protección? Gracias, querido Mayolo. Mira, te respondo. Pueden ellos decir lo que quieran. A ver, nosotros entendemos desde hace mucho tiempo que también vivimos en una lucha narrativa. O sea, lo entendemos. Estamos todos luchando por, hay que decirlo tal cual, la atención de la gente, de las 130 millones de personas que viven en México. Es obvio que en Morena necesitan con desesperación cambiar los temas. Ya no estaba siendo tanto tema el de la gobernadora Maru Campos, tuvo su momentum natural, y ahora evidentemente en reacción a que el PAN interpusiera juicio político contra Rubén Rocha y hoy solicitud de desaparición de poderes en Sinaloa, pues vuelven a reaccionar y amenazan con más cosas y creen que nos da miedo, nos preocupa, ni la una ni la otra. No vamos a dejar de hablar de lo que como oposición tenemos que denunciar, es nuestro papel. Y dos, no nos preocupa su amenaza velada de disque desaforar a la gobernadora. Repito, porque no depende de ningún senador que venga aquí a declarar. Depende de una fiscalía. Dudo que sea la estatal. Y bueno, no descartamos la general de la República. Sí sabemos cómo se las gastan. Pero hasta que lo haga una fiscalía, no se puede hablar de ningún juicio de procedencia. Pero suponiendo que se animaran, que nos dieran ese regalo de animarse para que no haya un solo espacio en donde en el PAN no gritemos que así se las gasta la 4T. O sea, ahora resulta que combates el crimen organizado y te reprime el Estado. Si es que eso sucediera,
al final se traslada al Congreso Estatal, en donde te puedo asegurar no va a proceder un desafuero contra Maru Campos. Te lo puedo asegurar. Con respecto a Rubén Rocha Moya, mira, deja tú su protección. Ya ni siquiera sabemos cuánta protección tiene, porque ya absolutamente nadie sabemos dónde está. Ya nadie sabe dónde está. Quizá ya ni el gobierno sepa dónde está. Yo creo que eso ya dice mucho, no lo sé. Pero yo creo que ya el simple hecho de que, qué mala suerte, quizá un senador aquí que haya dicho la hora en la que se me ocurrió formar parte de la comisión permanente. Ya nadie sabemos dónde están. Yo creo que eso en sí ya dice mucho, querido Mayolo. Cerramos con Margarita Nicolás de Cadena Raza. Buenas tardes a todos y a todas. Preguntarles, Jorge, ¿les preocupa el paradero de Rocha? Igual se extiende una ficha roja para que lo localicen en el extranjero, o en dónde está aquí escondido en el territorio mexicano. ¿Les preocupa? Me voy a apoyar para responder esta última pregunta, agradeciéndole mucho, compañeras, compañeros de los medios de comunicación, en el coordinador Elian Lisha. Déjenme hacer solamente este énfasis, que es la idea con la que queremos cerrar esta rueda. Bueno, tengo las otras. No se atrevan, completo esta idea, no se atreva la 4T en su miseria, no se atreva a querer confundir a la gente con que ahora resulta que no defender a personas imputadas de crimen organizado es no defender la soberanía nacional. No, en el PAN damos la vida por la patria, por la familia y por la libertad, por la patria. Pero si una persona cometió la máxima traición, la de a de veras máxima traición a la patria, que es habiendo jurado sobre una constitución que vas a defender a la gente, luego ser el que te asocias con quien más ataca a la gente, esa es la máxima traición a la patria. No nos digan que defender a ellos no es defender a nuestro país. Es absurdo y, por cierto, no nos vamos a cansar de repetirlo. Coordinador Luis. Perdón, tenías otros dos, querido María. La otra es de que el senador Insunza pues no ha venido, y aquí ya se ha dicho 1000 veces que es parte de la comisión permanente. Sí está cobrando, tampoco se sabe su paradero, pese a que el 10 de mayo salió en una foto con su mamá para decir que aquí estoy presente, pero no ha venido a cumplir con su trabajo y sí está cobrando. Y la otra, que pareciera que no tiene que ver, pero la decisión del gobierno de Argentina de no extraditar a Farías, porque él en una carta dice que teme por su vida, que lo pueden matar en cuanto llegue aquí. Bueno, pues aquí hay que ni siquiera en el extranjero confían, ni siquiera Farías, en la justicia mexicana. ¿Eso qué lectura hay que darle? Gracias. Gracias, Margarita. Me apoyo, como te decía, en Elian Lisha y en Jorge Triana para estas últimas dos. Solamente te diría que esté cobrando, no tenemos ni idea, ni la más mínima. Habría que preguntar, oficialía mayor de aquí del Senado. Y segundo, ¿a qué nivel está ya el entramado del huachicol fiscal, que es el referente a tu última pregunta, que una persona que denunció ya tenga que pedirle a un gobierno extranjero, por favor, no me extradites a mi país, porque en mi país me van a matar? Y ponerle mucha atención a esa solicitud, porque van, ¿cuántas personas? 12 personas. Ahora resulta que 12 personas o se han accidentado, o los asaltaron, o se suicidan. Total, todas las personas que denunciaron el huachicol fiscal han perdido la vida. Pero qué casualidad. No, pues sí sabemos a qué le estamos entrando. Y aún así vamos a ver siempre mujeres y hombres que denunciemos estos desfachatados, disque de la autoridad moral. Miren su autoridad moral 7 años después. Elian Lisha, Jorge Triana. Gracias. Margarita, sobre el paradero, la ubicación o la madriguera en la que se encuentre Rocha Moya, no tenemos idea, no tenemos nosotros ni la facultad ni la capacidad para rastrear a ninguno de los delincuentes que están siendo señalados por Estados Unidos, pero sí es nuestro deber señalar
que el caso no solo es sobre Rocha Moya, sino de otros 9 posibles delincuentes que, coludidos con el crimen organizado, entregaron acciones y facultades desde el gobierno de Sinaloa al crimen organizado. Y precisamente la solicitud que ha hecho el gobierno de Estados Unidos es reténganlos para que no se peleen. Es decir, los retienes para que no se puedan escapar, y en ese proceso se abren 60 días para la presentación de pruebas. El problema es que el gobierno de México ha tomado la unilateral decisión de, bajo su manto protector, encabezados por el narcogobernador Rocha Moya, poner a otros 9 sujetos que pudieran, incluso en este momento, estando dándose a la fuga. Por eso es importante no solo ubicarlos, no solo es una obligación del gobierno mexicano, sino es una obligación internacional retenerlos para que se abra el periodo de pruebas. Si abriendo ese periodo de pruebas resulta que solo Rocha Moya es el delincuente o el senador o los otros 8, entonces procedería a entregarlos, pero permitirles todo este tiempo estar donde su voluntad así lo decida o donde la protección del gobierno mexicano alcance es poner en riesgo la legalidad, el derecho internacional y, permíteme decirlo, la certeza de las familias de Sinaloa, porque es probable que sigan operando para el cártel de Sinaloa. Gracias. Rápido nada más. Primero, pues comentar que es totalmente condenable lo que hace Insunza, porque ni a su madre respeta. Miren que eso de utilizarla como coartada para sus fechorías, pues es de la peor estómago que puede haber, ¿no? Entonces es realmente condenable. Pero quiero referirme nada más al tema del huachicol fiscal. Fue capturado en Argentina uno de los hermanos Farías Laguna, sobrinos del exsecretario de Marina de Andrés Manuel López Obrador. ¿Y qué es lo que decía la ficha de Interpol con la que derivó su captura? No decía captúrenlo porque es un guachicolero. Decía, fíjense nada más, y esto está aprobado y lo dijeron las autoridades argentinas, captúrenlo porque está acusado de asesinar funcionarios mexicanos. Eso es algo que nadie ha estudiado, ¿eh? A él lo agarraron, obviamente lo agarraron por un pasaporte falso, pero digamos el trasfondo, la ficha de captura decía que asesinó funcionarios mexicanos. Eso quiere decir que la Fiscalía desde Ernestina Godoy lo está responsabilizando por uno de estos 12 homicidios a los que refería nuestro presidente. Esto es gravísimo, porque se nos está ocultando esa información en México. Nosotros no sabíamos que ya se le habían fincado esas responsabilidades. Entonces, con justa razón, él dice, pues, si yo pongo un pie en México, y yo no prejuzgo si es culpable o inocente, de hecho, pues hay muchos indicios, ¿no? Pero si pongo un pie en México, me va a ir igual que a los demás o me van a colgar literalmente los muertitos. De ese tamaño es el estercolero, el lodazal, la porqueriza que tiene este gobierno, porque este tema del huachicol fiscal se suma a la barredora, se suma a las visas canceladas en Baja California, se suma, por supuesto, a los casos de nexos con el cártel del noreste de Américo Villarreal en Tamaulipas, al caso de Sinaloa en Rocha Moya, pero ahí tenemos a Diego Rivera en Tequila, Jalisco, ahí tenemos a la Choquiza en Ecatepec, Estado de México, y la lista sigue y sigue, y todas tienen muchas ramificaciones. Se nos olvidan los casos de tantos que son, pero llevamos una lista y no los vamos a soltar ninguno de ellos. Muy bien, muchas gracias. Sí, tenemos preguntas registradas. Abre esta ronda de preguntas y respuestas Gerardo Segura de Azteca Noticias. Quisiera preguntarles a ver si coinciden un poco con esto. Querido Gerardo, ¿dónde estás, hermano? Gracias, hermano. Rubén Rocha Moya es solicitado por las autoridades de Estados Unidos. Así que lo que diga la PGR, la Fiscalía General de la República, pues sale sobrando, porque al final de cuentas son por delitos que cometieron hacia Estados Unidos, en contra de Estados Unidos. Lo que diga la investigación de la Fiscalía, pues yo creo que no tiene que tomarse en cuenta. Y por otro lado, pues el que nada debe, nada teme. Así que si están tan limpios, si no cometieron ningún ilícito, pues deben de entregarse a la justicia de Estados Unidos, porque deberían de estar seguros de que no va a proceder, si es que están tan seguros que no tienen pruebas. Y bueno, y finalmente, ¿por qué
pues se niegan a entregar a Rocha Moya, seguramente porque van a denunciar que no nada más hubo dinero ilícito para las campañas en Sinaloa, sino también en varios estados donde está gobernando Morena, también para diputados y senadores, incluso para la misma presidenta Sheinbaum. Así que se debería investigar porque podríamos estar en el caso de empezar a declarar como ilegal la presidenta de la presidencia de la República por el dinero que llegó del narcotráfico incluso a la campaña de la presidenta Sheinbaum. Esa es una pregunta, si harán al respecto. Gracias, Gerardo. ¿Tienes más preguntas, hermano? ¿Tienes más? Sí, tenemos. Sí, en relación a lo que ha dicho Estados Unidos en relación a los consulados que se van a estar investigando para posiblemente cerrar algunos por la injerencia que ha tenido Morena hacia Estados Unidos. Entonces, ¿consideran ustedes que desde ese punto de vista, desde esa actitud injerencista de Morena hacia Estados Unidos, podrían impulsar ustedes que el gobierno de Estados Unidos considere pues ya a Morena como un partido que debería desaparecer? Correcto. Gracias, querido Gerardo. Mira, en el mismo orden. A ver, no lo podemos decir nosotros mejor. A ver, existe una cosa llamada derecho internacional. Las extradiciones entre países que firmaron un tratado tienen reglas. No es a la sazón, como bien dices, de si hoy se me antoja y mañana no. Si firmaste un tratado, eso es derecho convencional, derecho internacional al que te tienes que someter. Yo insisto con el ejemplo que les ponía. Cuando pidieron hace un trimestre o quizá un poquito más, 32 extradiciones, ni tema fue en automático, fue picar un botón y 32 personas para allá. Ahora, ¿cuál es la razón de su, si me permiten decirlo, exquisitez jurídica? Pues es que es evidente. La razón no es jurídica. Mire, lo dijo alguna persona, no plagio, lo dijo un gran comunicador. Están decidiendo quizá la decisión más difícil de su sexenio allá en Palacio Nacional. ¿Con quién seguir funcionando? Si con Estados Unidos o con Palenque, porque pareciera que ya es absolutamente incompatible que con ambos. Y se decía, y nosotros lo replicamos, si la decisión va a ser proteger a sus narcogobernadores, los así señalados, insisto, no por el PAN, por una corte, entonces que le explique la presidenta a todo el pueblo de México cuáles van a ser las consecuencias de protegerlos. Van a ser inmensas. Se está poniendo en riesgo un tratado de libre comercio, el TEMEX. Se está poniendo en juego miles de millones de dólares de inversión, que son miles de millones de empleos en este país. Y como también tú lo dijiste, si están tan seguros de la inocencia, ¿cuál es entonces el problema? Se está solicitando extradición para juzgar. Y también lo queremos decir, lo saben ellos, no hace falta, pero nosotros lo repetimos. No sé si vimos hoy en la mañana, ayer, la noticia de la declaración que ante el Senado diera el titular de la DEA. Por quien no la escuchó, el titular de la DEA, ayer en una comparecencia entre el Senado estadounidense, le dijo a pregunta expresa al senador que le preguntó, ¿le puedo asegurar que la solicitud de extradición respecto al gobernador de Sinaloa es apenas el comienzo de todo lo que se viene por parte de la justicia norteamericana para con los políticos asociados con el crimen organizado en México? Que vayan tomando una decisión va a trascender a Sinaloa. Gracias, querido Gerardo. Bueno, y por último, el estar pidiendo ya esta revisión, esta franca auditoría de los consulados, es para nosotros una obvia expresión de que ya no se confía en las instituciones mexicanas por parte de Estados Unidos, sino para qué más es una auditoría. Gracias, querido Gerardo. Francisco Rubio, del financiero Bloomberg. Gracias, señorita. ¿Qué tal? ¿Cómo están, legisladores, presidente? Nada más es breve. Parece que el gobierno federal está viviendo con dos varas. En el caso de Chihuahua, ya viene el juicio político. En el caso de Sinaloa, pues se va al archivo sexto. Vamos a la Fiscalía General de la República con un sesgo totalmente partidista. Su punto de vista, por favor, es la única. Gracias. Muchas gracias. Mira, primero lo dijimos desde ayer, hemos prácticamente todos los que componemos al Partido Acción Nacional y muchas voces más,
desde ayer he salido a defender a nuestra gobernadora Maru Campos, absoluta y totalmente, con absolutamente toda nuestra energía, e insistimos, como bien acabas de decir, la vulgaridad, es que de veras que esa es la palabra, la vulgaridad con la que este gobierno ya reacciona. Ahora resulta que si eres una gobernadora que desmantelaste un narcolaboratorio, que evitaste miles de dosis de veneno para jóvenes en este u otros países, ahora resulta que tienes que tener 50 audiencias, 10,000 licitatorios, y ahora resulta que te quieren desaforar. Fíjate, con lo que significa hablar de un juicio de procedencia. Hablar de un juicio de procedencia es decirle a alguien te vas a la cárcel. Insisto, pero si estás siendo señalado de vincularte con el crimen organizado, entonces ¿cuál es la respuesta en la mañanera? ¿Pruebas? 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 No, pues como acaba de decir el coordinador Anaya, desde el 2021 la oposición hemos dado pruebas. Pruebas. Y pruebas. Simple y sencillamente hoy en México no hay jefatura de Estado. La presidenta, con todo mi respeto para su investidura de dama, antes que nada, no es jefa de Estado. Sigue siendo jefa de partido. Podemos entender que una jefa de partido defienda capa y espada su color. Bueno, pues se podría decir que es hasta su papel. Ese no es el papel de una jefa de Estado, donde se supone que estás por encima de los colores y actúas parejo, porque te cruzaste la banda presidencial y te tienes que descromatizar, te guste o no. Pero ¿qué es lo que nosotros decimos? Primero, que le pongan atención a las amenazas que vierten. Para empezar, reflejan cierto grado de ignorancia, lo decimos con todo cariño, porque solicitar un juicio de procedencia solo lo puede hacer una fiscalía. No puede un dirigente de partido decir que va a comenzar un juicio de procedencia. Es una competencia exclusiva de una fiscalía. No así el juicio político que hemos presentado nosotros, ni la desaparición de poderes que estamos anunciando hoy. Y también lo decimos, al final, al igual que el juicio político, la decisión, si la hubiera, de un juicio de procedencia se resuelve, es de amplio y conocidísimo derecho en el Congreso local. En este caso sería el de Chihuahua, y no nos sentimos intranquilos. Que movilicen lo que quieran, que movilicen lo que quieran. No tienen idea del favor que nos están haciendo que miles de personas en Chihuahua despierten, nosotros lo vemos en nuestras mediciones, y les puedo asegurar que el sábado en su marcha no va a ser la gente libre de Chihuahua. Les puedo asegurar que van a ser sus camiones y camiones y camiones, y sus playeras y sus gorras, y si se le pregunta a la persona con un micrófono a qué viene, no van a saber ni qué responder, porque esa es la fuerza política de Morena, clientelizar a personas que a lo mejor ni sean de Chihuahua. Gracias, querido hermano. Leticia Robles de la Rosa, Excelsior. Gracias, Francisco. Buenas tardes. Fueron medios de comunicación de Estados Unidos los que revelaron la presencia de agentes de la CIA en el territorio de Chihuahua, y ayer fueron medios de comunicación de Estados Unidos que revelaron la presencia de agentes de la CIA en el Estado de México para un operativo en Ecatepec donde murió el Mayín. Lo que le quiero preguntar al presidente del PAN ahorita que se desocupe. Escucho, mi Leti querida. Es que no sé si está tomando... Te estoy escuchando a plenitud. Vas a hablar de lo del AIFA. Adelante. Bueno, del Mayín. Lo que le quiero preguntar es que si hoy la presidenta dijo que esas informaciones en torno al Estado de México buscan atacar a su gobierno, debilitarlo, pero no se expresó así cuando se informó lo de Chihuahua. Lo que le quiero preguntar es, ¿usted considera que en este tema de la CIA y sus operativos en México o las colaboraciones con autoridades mexicanas están teniendo un doble rasero desde la óptica morenista gobierno? Gracias. 100%, Leti, es lo que nosotros decimos. En este caso y en todos los demás existe un doble rasero. A ver, vámonos con tiento. Primero, en el PAN nunca nosotros hemos estado no preclaros en defender nuestra soberanía nacional al 2200%. No van a encontrar una declaración que diga algo distinto por parte de un panista. México resuelve sus problemas en un esquema internacional de cooperación claro,
pero el PAN está absolutamente a favor de nuestra soberanía. Pero lo decimos. ¿Cuál sería, si se confirma, la opinión desde la presidencia en sus mañaneras, si en el Estado de México, así como lo dijo un medio de comunicación estadounidense, fue una operación de la CIA? No ha reaccionado igual. No han pedido 50 citatorios para Delfina Gómez. No han hecho los señalamientos de traición a la patria para la gobernadora del Estado de México. Absolutamente dos raseros. Aquí me voy a apoyar para complementar la respuesta de nuestro vocero Jorge Triana. Muchas gracias. Efectivamente, hay un doble discurso muy preocupante. Lo que vimos el día de ayer, o lo que trascendió el día de ayer, pues es una operación mitad encubierta y mitad coordinada en una entidad gobernada por Morena. ¿Cuál es la diferencia? Y esto es algo que ha sido poco explorado entre el caso Chihuahua y el caso Estado de México, que en el caso Chihuahua no sabemos qué es lo que sucedió bien a bien. Y aquí hay una puntualización y un asumir responsabilidades. Y viene un doble trato muy distinto. Aquí no hay traición a la patria, aquí no se ordena una investigación, no vemos a Ariadna Montiel solicitar una manifestación pública en Toluca para solicitar la remoción de la señora gobernadora. No vemos que haya epítetos como esos de traición a la patria. Entonces, que se pongan de acuerdo. Esto justifica y esto actualiza la hipótesis de que se trata de simplemente dos objetivos los que tiene Morena. El primero, por supuesto, es hacer un fuego de artificio distractor para que no se hable de los vínculos indisolubles con el narco. Y segundo, se está adelantando una contienda electoral. No hay elección en el Estado de México que les interese a Morena, pero sí hay una elección que es de su interés en Chihuahua y están aprovechando para adelantar los tiempos electorales y tratar de jalar agua para su molino electoral. Desde aquí lo denunciamos. Tres preguntas más. Fernando Moctezuma, de Ciencias Legislativa. Gracias, buenas tardes a todos, presidente. Dos posiciones muy rápidas. Primero, en la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum pues aseguraba, bueno, que ningún partido presentó pruebas en contra de la elección de Sinaloa. Quiero saber qué responden, me refiero a 2021, quiero saber qué responden. Número uno y número dos, conocer qué acciones siguen por parte de Acción Nacional, por parte de los diputados, los senadores, en torno después de estas solicitudes que están haciendo, la solicitud de desaparición de poderes, la solicitud de extradición, de juicio de procedencia, si no mal entiendo, en fin, ¿qué sigue para Rocha Moya y para el resto de gobernadores implicados o señalados? Gracias. Muy bien, muchas gracias. Me voy a apoyar para responderte en este orden. La primera, que si bien ya fue referida por el coordinador Anaya, quisiéramos que la ampliara el coordinador Elías Lisha. Y para la segunda de acciones que siguen, específicamente la que nos falta de acudir ante la Corte Penal Internacional, me apoyaré en el diputado Federico Dorin. Adelante, coordinador Lisha. Muchas gracias, presidente. Estimado Fernando, aquí hay de dos. O la presidenta está siendo absolutamente mal informada, probablemente por algún duende amigo del narco gobernador Rocha Moya, que todavía habita en Palacio Nacional, o está mintiendo a la nación de frente con todas sus letras. Porque aquí ha expuesto el coordinador del Senado, con número de referencia, la 6 de 2021, la resolución de una denuncia respecto a la elección de 2021 y el recurso de inconformidad en Sinaloa, probablemente porque ella no era presidenta en ese momento y el expresidente declaraba que el narco gobernador de Sinaloa era su hermano y por eso probablemente taparon este recurso. Pero no solo eso, es que seríamos absolutamente miopes si reducimos las denuncias de Sinaloa solo a la elección. Eso es cómo llegó al poder. Llegó al poder asociado con el crimen organizado, pero la pregunta es, ¿qué hizo con el poder? Entregar la policía al crimen organizado,
entregar el agua potable al crimen organizado y por favor es de todos sabido tener reuniones con el Mayo Zambada que derivaron en el asesinato de un legislador. Es que es absolutamente vergonzoso, pero el país hoy está ante una de dos. Es decir, estamos en una disyuntiva. Por un lado, estamos los que queremos que se combata con todo al crimen organizado, que se combata con todas las herramientas del Estado, que se desmantelen narcolaboratorios, como ha sucedido en Chihuahua, y por el otro quienes protegen a sus criminales. Y lo digo de manera abierta, no solo sus criminales de Sinaloa, sino por algo les molestó tanto el desmantelamiento del narcolaboratorio de Chihuahua. Es claro que los abrazos a los criminales no tienen límites y aparentemente ahora ya tampoco tienen fronteras para este gobierno. Nosotros queremos que el gobierno está para servir a las familias porque lo que les preocupa no es en dónde se juzga el delincuente Rocha Moya, sino vivir en paz, vivir tranquilos y tener un gobierno que les proteja. José Luis Valdés. A ver, muy brevemente, el Estatuto de Roma ratificado por este Senado en 2006 establece el delito de desaparición forzada como un delito de lesa humanidad. En el reporte del Comité Especial de Naciones Unidas se estableció la aquiescencia, esta modalidad en la que las policías toleran y permiten la desaparición forzada del crimen organizado. El ejemplo de Chon Murguía de Movimiento Ciudadano en Teuchitlán, el ejemplo de Diego Rivera en Tequila, de la Pacal en Chiapas y de todas las narconóminas del Mencho. Pero en esta consignación penal hay dos nombres que resaltan. El de Juan Valenzuela, policía municipal en Culiacán, y el del vicefiscal Damaso Castro Saavedra. Dice la consignación penal que estos dos, como lo publica esta semana el Sol de México y como lo publicó Penilei Ramírez la semana antepasada, se dedicaban a levantar a los informantes de la DEA, a torturarlos y a desaparecerlos. Esa desaparición forzada, con pruebas que ya tiene la Corte Sur del Distrito de Manhattan, directamente a cargo del Estado y no solo la aquiescencia, es una información que habremos de llevar a la Haya para que se les finque responsabilidad a estos policías que servían al narco después del pacto con Rubén Rocha por la desaparición forzada como crimen de lesa humanidad cometido por las policías estatales y municipales de Sinaloa. Y bueno, hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y si les gustó el video no olviden darme su like y compartir con todos sus amigos para que también estén bien informados y al tanto de lo que acontece día a día en el país. Te veo en un siguiente video. Hasta luego.